Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de videos para su formación profesional en la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva. Vamos a dar inicio a la segunda unidad de esta asignatura Derecho Procesal Civil. Iniciamos. Derecho Procesal Civil en su segunda unidad. ¿Cuáles son los temas que vamos a analizar en esta segunda unidad? Bueno, son los siguientes. Hablaremos de la audiencia de conciliación, excepciones procesales, continuamos con la fase probatoria, hablaremos de los alegatos, seguimos con la sentencia y verificaremos el tema de autoridad de cosa juzgada. Muy bien. Iniciemos entonces con el desarrollo temático de nuestra segunda unidad. Atentos, por favor. Audiencia de conciliación y excepciones procesales. En la primera parte de nuestra exposición, nosotros hablamos de las fases que integran el procedimiento ordinario en materia civil. Hablamos que en primer lugar iniciamos con una fase expositiva. Después señalamos que continuamos con esta audiencia que vamos a llamarla que es una fase de depuración, conciliación y excepciones procesales. Seguimos con el tema de una etapa probatoria para continuar con el tema de la etapa conclusiva seguimos con la etapa resolutoria y concluimos con la etapa de ejecución. Muy bien. En la primera parte empezamos a hablar de la etapa expositiva. Destacábamos que la parte actora presenta su escrito de demanda. Sobre este escrito, el órgano jurisdiccional califica si admite, si previene o si desecha la demanda. De admitir, emplazará a la parte demandada. Y bueno, estimados amigos, corremos traslado. Le damos un plazo para la contestación de la demanda y la parte actora puede tener una pretensión en contra, la parte demandada puede tener una pretensión en contra de la parte actora presentando la figura de la reconvención, también conocida en el argot del derecho procesal como contrademanda. Esto lo verificamos en el análisis de nuestra primera unidad. Vamos a iniciar, estimados amigos, con esta segunda unidad, con el estudio de la depuración, conciliación y excepciones procesales. Recuerden que depurar implicaría un tema de que lo más importante, lo que es trascendente, pase a la etapa de juicio, que pase a las siguientes fases. Lo que no sea trascendente, pues bueno, vamos a irlo quitando. Los hechos que no sean relevantes, las pruebas que no resuelvan al litis, pues vamos a irlas quitando del camino. Lo importante es
que solamente lo que es trascendente, lo que es importante, lo que es materia de litis, pues trascienda las siguientes fases. Muy bien. En este punto, lo primero que vamos a revisar es que las partes van a procurar que se llegue a acuerdos conciliatorios que diriman el conflicto y llegando a un acuerdo, celebrando un convenio, vamos a poner fin a la presente causa. De no ser el caso, con el escrito de demanda y con la contestación, las partes pueden presentar sus respectivas excepciones procesales. Hablábamos de estas excepciones procesales en la primera unidad de este resumen ejecutivo. Dentro de las principales excepciones procesales que se pueden presentar son el tema de la incompetencia. Las partes solicitan que este juez deje de conocer de esta causa al tener un interés jurídico en la misma, también al tener alguna relación de amistad o enemistad con las partes, entonces lo que vamos a pedirle que deje de atenderlo y que asigne a un juez que sea competente. También hablábamos de la excepción de falta de personalidad. Cuando contesta la demanda, la parte demandada, dice que la representante de la parte actora no tiene personalidad para representarla en juicio en virtud de que su poder no se encuentra debidamente inscrito en el registro público de comercio, por poner un ejemplo. También hablábamos de la excepción procesal de litispendencia, en la cual tenemos las mismas partes procesales, también tenemos la misma pretensión, pero sin embargo, estimados amigos, se está ventilando ante un órgano jurisdiccional distinto. Bajo ese supuesto, el juez que conoce de la causa tendrá que remitirlo al juez que conoció en primer lugar. Muy bien. También mencionábamos de cosa juzgada cuando ya es emitido una sentencia, cuando ya se ha resuelto la presente litis, entonces ya no se podrá volver a pronunciar el órgano jurisdiccional. Conexidad de la causa. Tenemos que son las mismas partes, aunque la prestación es distinta para evitar que se dicten sentencias que puedan ser contradictorias, vamos a remitir todos los autos al juez que conoció de la primera causa para que dicte una sentencia y esta sentencia no sea contradictoria para las partes. Y también hablábamos de la improcedencia de la vía. Muy bien. Todas estas excepciones procesales son de previo y especial pronunciamiento, lo que va a traer como consecuencia que tenemos que resolverlas para continuar con el proceso principal. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Aquí estamos. Ya pasamos la fase expositiva. Ya desahogamos la conciliación, no llegamos a ningún acuerdo y estamos en las excepciones procesales. Antes de continuar con el juicio en lo principal, tenemos que resolver estas excepciones procesales. Después de resolverlas, ¿sale? Vía incidental, ¿sale? Se emite una sentencia interlocutoria y continuamos ahora sí con el desarrollo del proceso en su fase ordinaria. Muy bien. Perfecto. Continuamos con nuestra exposición. Seguimos con el desarrollo de la etapa probatoria. Necesidad de la prueba. Recordemos que la parte actora en su escrito de demanda presenta sus pretensiones.
Estas pretensiones se soportan en una teoría del caso que tiene elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tiene un fundamento normativo soportado en normas sustantivas y adjetivas y tiene un fundamento probatorio, con la cual va a demostrar los dos elementos señalados con antelación. Todo esto va concatenado. Al final de cuentas, el órgano jurisdiccional deberá resolver en base a esta teoría del caso. Por otra parte, la parte demandada tiene su propia teoría del caso que controvierta la teoría del caso de la parte actora. Va a desahogarse la prueba correspondiente y de alguna manera el órgano jurisdiccional con plenitud de jurisdicción y bajo su leal saber y entender, su sana crítica, emitirá una resolución con la cual pondrá fin al presente conflicto. Muy bien, perfecto. Seguimos con nuestra exposición. Señalamos, estimados amigos, que el órgano jurisdiccional tiene la prohibición de aplicar un conocimiento privado sobre los hechos. Esto implica que cuando el juez resuelve, no resuelve por intuición, no resuelve porque así le parece, resuelve en base a lo que obra en el expediente, lo que obra en la demanda, en la contestación, en relación a las pruebas que se admiten y son objeto de desahogo. ¿Cómo se adquiere la prueba? La prueba tiene que tener relación con la litis. La prueba tiene que haberse obtenido sin haber causado una afectación a los derechos fundamentales de las partes, porque de ser ese el caso, la prueba sería declarada nula y no podría ser objeto de desahogo y como consecuencia de valoración. La contradicción de la prueba nos implica que las partes van a presentar esta contradicción, van a presentar esta cuestión de impugnar, de controvertir, de presentar objeciones, de refutar la prueba de la contraparte. Al final de cuentas, el órgano jurisdiccional en relación a esta publicidad de la prueba resolverá y tendrá que pronunciarse, tendrá que darle una valoración a la prueba. Por eso, otro de los principios que rigen esta actividad probatoria es el de publicidad. La prueba no se puede ocultar. La prueba tiene que ser presentada a las partes para su respectiva contradicción, para su respectiva refutación. Y además, el principio de inmediación implica que el juez va a estar ahí cuando las partes ofrezcan sus pruebas. El juez será el que admitirá la misma y también la prueba se va a desahogar ante su presencia. Muy bien, perfecto. Seguimos y destacamos el objeto de la prueba, los hechos discutidos, los hechos discutibles en la presente causa. Por regla general, los hechos que presentan las partes se deben probar, salvo los hechos que hayan sido confesados por las partes ante el órgano jurisdiccional. Los hechos notorios,
los que son del conocimiento general, Vox Populi, la gente lo sabe, los hechos presumidos, los hechos no debatibles, los hechos irrelevantes para la presente litis, los hechos que no trascienden, los hechos imposibles. Muy bien. El derecho no se prueba, el derecho se materializa, el derecho se aplica, salvo el derecho consuetudinario que sí tenemos que demostrarlo. Muy bien. Estimados amigos, vamos a verificar, por ejemplo, ahora el tema de la carga de la prueba. Cuando hablamos de la carga de la prueba, vamos a señalar que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. Aquí tenemos al actor, quien deberá quien deberá probar los hechos que constituyen su acción. Por otra parte, la parte demandada va a presentar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos que funden su excepción. Recordemos que hay una regla importante que debemos destacar. El que afirma debe de probar. Cuando la negativa se encuentra envuelta en una afirmación. Si digo que no existió un contrato que nunca se celebró, pues bueno, debo demostrar ese hecho. Cuando se desconozca la presunción legal de la contraparte. Muy bien. En este supuesto, bueno, hay que demostrarlo. Cuando se desconozca la capacidad de la parte contraria, también hay que demostrarlo. Cuando la negativa sea un hecho o un elemento constitutivo de mi acción, entonces yo debo de probarlo. Recordemos el orden que lleva nuestra teoría del caso. Teoría del caso. Elementos fácticos, elementos jurídicos, elementos probatorios, elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, elementos jurídicos, tanto normas sustantivas como normas adjetivas. Normas sustantivas consagran derechos y obligaciones. Normas adjetivas, normas de naturaleza procesal. Elementos probatorios. Evidencia. Muy bien, primera fase. Dato de prueba. Esto que incluyo en mi demanda que aún no he presentado ante el órgano jurisdiccional. Medio de prueba. Cuando ha sido objeto de admisión por conducto del órgano jurisdiccional. Y la prueba cuando se le da un valor y esto va a servir para que el órgano jurisdiccional emita una sentencia. Muy bien. Perfecto. Seguimos con el tema de el procedimiento probatorio. ¿Cómo se prueba? Ofrecemos las pruebas que tengan relación con la litis que estamos planteando. Pruebas confesionales, documentales, periciales, inspeccionales, testimoniales, presuncionales, etcétera, etcétera. Muy bien.
Las pruebas que presentemos que tengan relación con la litis van a ser objeto de admisión por conducto del órgano jurisdiccional. Muy bien. De no tener relación con la litis, de ser pruebas basadas en hechos notorios, en hechos presumidos, en hechos irrelevantes, van a ser objeto de rechazo. Muy bien. También, por supuesto, destacamos que una vez que han sido admitidas las pruebas, hay que prepararlas para el tema de su desahogo. Muy bien. Los medios de prueba, la prueba que ha sido admitida por el órgano jurisdiccional para su valoración, para su examinación y la valoración de la prueba cuando la misma ha sido objeto de desahogo. Muy bien. Seguimos con el desarrollo de esta segunda unidad. Clases de medios de prueba. Los directos, los que nos constan con nuestros sentidos, los que percibimos, estuvimos presentes cuando ocurrieron los hechos. Sirve para demostrar alguna pretensión del actor, excepciones del demandado. Indirectos, no estuvimos presentes, no lo percibimos con con nuestros sentidos. Nos dijeron, nos comentaron, de forma indirecta, llegamos a ese punto, a esa verdad. Evidentemente tiene un mayor peso ante el órgano jurisdiccional la prueba directa. Medios de prueba preconstituidos. Antes de que lleguemos a la fase de desahogo, resulta, estimados amigos, que debemos de forma preconstituida, desahogar la prueba y darle una examinación, una valoración. ¿Por qué? Porque de no ser el caso, dicha prueba no llegaría cuando lleguemos a la fase de desahogo, en relación a que a lo mejor el testigo que va a comparecer se encuentra enfermo, es muy mayor de edad, es extranjero y saldrá del país, entonces hay que desahogar la prueba con antelación o en relación a la propia naturaleza de la prueba. Si no la desahogamos con antelación, es muy probable que cuando lleguemos al desahogo ya no exista dicha prueba o ya no tenga la misma eficacia. Y la prueba por constituir es la que va a ser objeto de examinación en el momento procesal oportuno. La prueba histórica va a servir para esos elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar que de alguna manera presenta el actor para demostrar su pretensión o el demandado para demostrar sus excepciones procesales. Muy bien. La prueba crítica, que tiene que ver aquella prueba que va a ser objeto de contradicción. Los medios de prueba reales se basan sobre cosas materiales y las pruebas personales se basan sobre personas, que son los testigos, los peritos. Mientras que las cosas podrían ser documentales, instrumentales, etcétera, etcétera. Muy bien. Continuamos con el desarrollo de nuestra exposición y vamos a ver especies de medios de prueba. Empezamos por la prueba confesional. Vamos a revisar qué ocurre aquí, compañeros. En la prueba confesional, tenemos que esta prueba va a ser desahogada por las propias partes procesales. En este caso tenemos a la parte actora y a la parte demandada. Muy bien.
La confesional que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional, llamamos que es la confesional judicial. Cuando las partes deciden confesar, deciden desahogarla de forma voluntaria ante el juez, es espontánea. Cuando a través del interrogatorio provocamos esa circunstancia, provocamos esa confesión, la llamamos provocada. Y la extrajudicial se va a desarrollar ante un órgano ajeno al órgano jurisdiccional. En este caso puede ser un órgano de naturaleza administrativa, como en el caso de materia penal, el respectivo Ministerio Público. Hablábamos de la provocada, la expresa, la parte, la manifiesta a través de la voz, a través de un escrito, ¿vale? Expresa simple o con cualificación, que va a tener un valor muy importante cuando el juez emita su sentencia. Y la tácita, pues cuando a través del argumento, a través de la contradicción que presenta nuestra contraparte, llegamos a confesar o a hacer caer un error a la parte que desahoga la prueba confesional. Muy bien, seguimos con nuestra exposición. Y ahora, estimados amigos, vamos a revisar la prueba documental, la prueba material, elementos tangibles o también la prueba instrumental. Dentro de los elementos materiales tenemos la prueba documental pública y privada. Documental pública, actuaciones judiciales, autos, decretos, sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional, federal o local. Documentos notariales ante un notario público, hablamos de instrumento, escrituras, actas, copias certificadas, etcétera, etcétera. Documentos administrativos de una autoridad administrativa federal, local, centralizada, descentralizada, desconcentrada. Constancias registrales, registro público de la propiedad, registro público de comercio, registro público de personas morales. Documentales privadas, las que presentan las propias partes, actor y demandado, las que presentan terceros. Muy bien. Dictámenes periciales. Expertos en una ciencia, expertos en una técnica, comparecen para apoyar al órgano jurisdiccional y entonces de esta manera se les estime un valor de este tipo de pruebas realizadas por especialistas, técnicos, científicos, conocedores de una determinada área del conocimiento. Los peritos titulados o peritos científicos requieren un título profesional que acredite el dominio de una ciencia. Los peritos prácticos no requieren como tal de esa cédula, de esa autorización por parte del Estado, basta con el conocimiento técnico que tienen sobre determinada área. La inspección judicial implica el desahogo de la prueba que se realiza ante el órgano jurisdiccional en su propio juzgado o fuera de él cuando se asigna un actuario. Tenemos la prueba testimonial en la cual verificamos los testigos directos, los que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos, los que les constan los hechos con sus propios sentidos.
Los indirectos no estuvieron en ese momento, escucharon, les comentaron, les dijeron, ¿verdad? Muy bien. Testigos narradores nos sirven para el tema de introducir los elementos fácticos de nuestra demanda, de nuestra contestación. Los testigos instrumentales sirven para introducir un documento, un instrumento a juicio. Los testigos contestes son los que nos sirven para presentar nuestra teoría del caso. Y los contradictorios es todo lo contrario, pues controvierten, son testigos hostiles, son testigos que de alguna manera no son útiles y controvierten nuestra teoría del caso. Muy bien. Estimados amigos, también tenemos, por supuesto, otros temas en relación con la prueba y verificamos lo siguiente. Muy bien. Las pruebas presuncionales en su doble aspecto, legal y humana, todo aquello que sea importante, que sea relevante en la lógica jurídica, en la lógica humana que favorezca a mi representado, señor juez, tómelo en consideración. ¿Cuál es el sistema de apreciación de las pruebas? Prueba legal o tasada, el órgano jurisdiccional no puede dar una valoración distinta a lo que marca la ley. Nos sujetamos a la ley para valorar la prueba. La libre apreciación o sana crítica, aquí el juez se basa en su leal saber y entender, en su íntima convicción para pronunciarse sobre la valoración de la prueba. El sistema mixto es un sistema, pues, que tiene elementos de la legal o tasada y la libre apreciación e íntima convicción del órgano jurisdiccional. Muy bien. Ok. Ya hemos desahogado en este supuesto, estimados amigos, pues el tema de las fases primeras del proceso. Hablamos de la fase expositiva y posteriormente señalamos el tema de la fase de depuración, conciliación y excepciones procesales. Transcurriendo todo este camino, hemos desarrollado ya la etapa probatoria, llegamos a la etapa conclusiva con la formulación de alegatos y el desahogo. Bueno, primero el desahogo de la prueba, ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, ahora sí la formulación de alegatos de conclusión para que pasemos a la etapa resolutiva y el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dicte su sentencia. Muy bien, perfecto. Continuamos, estimados amigos, y revisamos el tema de los alegatos. Los alegatos, ya no existiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, los podemos formular de forma oral una vez que ha concluido el desahogo de las pruebas, o también lo podemos presentar de forma escrita. Estos alegatos contienen argumentos sobre las pruebas y los hechos que fueron desahogados. Los argumentos sobre el fundamento normativo, sustantivo y adjetivo y las respectivas conclusiones. Formulando los alegatos, el órgano jurisdiccional cita a las partes para el dictado de la sentencia. Con esto se da por terminada la actividad procesal de las partes. Impedimos el tema de la recusación, salvo el caso de que se cambie del titular del juzgado. Impedimos la posibilidad de caducidad de la instancia porque ahora sí, ya el balón lo pasamos a la cancha del juez y el juez tiene que emitir sus sentencias. Y obligamos al juez a emitir una sentencia definitiva en un plazo no mayor a 25 días. Ahora sí,
revisamos el tema de la sentencia. Muy bien. Vamos a verificar qué es lo que contiene la sentencia y qué tipo de resoluciones emite el órgano jurisdiccional. Muy bien. Vamos a ver que algunas clases de resoluciones que dictan los órganos jurisdiccionales son decretos, que son actuaciones de mero trámite, autos provisionales, que no tienen el carácter de definitivo, sino que solamente son temporales, autos definitivos, sus efectos son, valga la redundancia, definitivos, y aquí inclusive podríamos incluir la sentencia definitiva y la sentencia interlocutoria. Los autos preparatorios, como en el caso de las medidas cautelares, y bueno, aquí va el punto principal, la sentencia. Vamos a verificar la interlocutoria y la definitiva. Recuerden, este es el procedimiento ordinario. Hablamos de las excepciones procesales, de previo y especial pronunciamiento. Antes de continuar con la marcha del proceso ordinario, resolvemos la excepción procesal. Se dicta una sentencia interlocutoria. Lo que está resolviendo esta sentencia es la excepción que se presenta. Lo que resuelve la sentencia definitiva es el asunto de fondo, la cuestión que se ha planteado dentro de la demanda y la contestación respectiva. Muy bien. Perfecto. Bien. Formas de terminación del proceso. La normal es con el desarrollo de todas las fases procesales hasta el dictado de la sentencia. Entonces, la normal es desahogar todas estas fases procesales para que el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dicte una sentencia. Muy bien. La anormal, ¿vale? Que implicaría, estimados amigos, el tema de que la parte demandada no contestó la demanda, siendo debidamente emplazada a juicio, y entonces se allana la pretensión de la parte actora. Muy bien. La parte actora, una vez que ha sido emplazado a la parte demandada, se desiste. Ya no quiere continuar con esta acción. La transacción. Las partes se van a hacer recíprocas concesiones y van a resolver el conflicto llegando a un acuerdo, llegando a un convenio ante el órgano jurisdiccional. Y de esta manera van a poner fin a la controversia. Caducidad de la instancia. ¿Qué implicaría esto? Que durante el desarrollo de este proceso, pues de alguna manera antes de que lleguemos a la fase decisoria, hay una inactividad procesal de 120 días. Ello implica que vamos a enviar al archivo la presente causa y ello conllevaría a poner fin a este conflicto, porque las partes pues tuvieron inactividad procesal. Recuerden que si ya estamos en la fase decisoria, ya interrumpimos esta caducidad. También cuando se reclame un derecho personalísimo, la muerte de las partes traerá como consecuencia pues la conclusión del mismo. Muy bien. Ok. Seguimos con nuestra exposición. Vamos a continuar con la sentencia. Muy bien. En este punto hablaremos de la formación de la decisión judicial. Primer punto, examen preliminar. Trascendencia jurídica de los hechos que presenta el actor en su demanda, así como también los que señala el demandado en su escrito de contestación.
el juez va a verificar la certeza de los hechos, realizará una construcción y calificación en base al marco normativo, verificará estos hechos, aplicará los fundamentos de derechos sustantivos y adjetivos a estos hechos que hemos hecho luz, que hemos mencionado con antelación, y va a determinar el efecto jurídico de los mismos para emitir su fallo, para emitir su sentencia que pone fin a juicio. Muy bien. Clases de sentencia. Por su finalidad, las sentencias meramente declarativas no constituyen ningún nuevo derecho, si no declaran un derecho preexistente con antelación. Pongamos un caso, un juicio derivado de una controversia de arrendamiento, arrendador y arrendatario. Cuando inicia la controversia, lo que pide es que, que se le regrese la propiedad, que se le reivindique la misma y que sea lanzado el arrendatario al no cumplir con el contrato de arrendamiento. No se constituye ningún nuevo derecho, sino se declara un derecho preexistente con antelación. Muy bien. Ok. Sentencias constitutivas. Declara una nueva situación de derecho. Por ejemplo, en una controversia de divorcio, estas dos personas se encuentran casadas. Cuando el órgano jurisdiccional emite una sentencia, la consecuencia constituirá un nuevo derecho decretando la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien. Y de condena o de sanción. La parte que resulte, pues de alguna manera, que se dicte una sentencia en su contra, afectará su persona, afectará su patrimonio, se condenará. Por el resultado estimatorio, cuando en parte la parte actora demuestra su pretensión. Desestimatorias, todo lo contrario, la parte demandada en parte acredita sus excepciones. Muy bien. La parte demandada. Perfecto. Por su función en el proceso, resuelve un incidente, no resuelve el fondo, solamente un incidente, una excepción. Interlocutorias, resuelven el fondo de la litis planteada. Ahora hablamos de una sentencia definitiva, pero que todavía admite medio ordinario de impugnación, como es el caso de la apelación. Muy bien. Por su impugnabilidad definitivas, todavía admite medio ordinario de impugnación firmes. Ya se han agotado medios ordinarios y excepcionales y por lo tanto nos queda que esta sentencia deba de ser cumplida, su ejecución. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Requisitos de la sentencia. Muy bien. Externos o formales e internos o sustanciales. Externos o formales. Datos de identificación. Número de expediente, actor, demandado, órgano jurisdiccional que resuelve y en este caso hablaremos de la sentencia. Los antecedentes, un breve extracto de todo lo actuado en la presente causa, en el presente juicio. Considerando fundamentos jurídicos, valoración de las pruebas.
Puntos resolutivos. ¿A qué acuerdo llega el órgano jurisdiccional y resolverá si resuelve a favor de la parte actora o todo lo contrario, dicta una sentencia absolutoria que favorece a la parte demandada? Internos o sustanciales. Recuerden, de la demanda, de la contestación, de la prueba preconstituida y de la prueba por constituir, es decir, desahogada, emitirá una sentencia que deberá de cumplir con estos tres elementos de congruencia, motivación y exhaustividad. No dejar ningún punto de analizar. Muy bien. Estimados amigos, llegamos a autoridad de cosa juzgada. Concepciones. Es un efecto de la sentencia cuando los medios ordinarios de impugnación han sido agotados. Entonces, es una cualidad o efecto de dicha sentencia. Vamos a ver un caso en particular. El órgano jurisdiccional ha emitido su sentencia. Las partes agotaron medios ordinarios de impugnación. Apelación. ¿Vale? En la apelación, la sala confirma la resolución. Muy bien. Como ya se han agotado los medios ordinarios, las partes se van al amparo directo, presentan su demanda de amparo ante la misma sala que confirma la sentencia. La sala remite al tribunal colegiado de circuito. Tribunal colegiado admite el presente amparo, dicta su sentencia, confirmando la misma. Estimados amigos, ya no hay ningún medio ordinario ni excepcional que se pueda presentar. Lo que nos queda es una sentencia firme que vamos a ejecutar, que vamos a cumplir. Muy bien. Clasificación tradicional. Formal. Ya hemos agotado medios ordinarios y extraordinarios. Ya no hay nada más que hacer, más que la sentencia es inimpugnable. Como consecuencia, su clasificación material va a ser el tema de indiscutibilidad del objeto del proceso, porque ya se agotaron medios ordinarios o en su caso no se agotaron porque no se presentó ningún medio ordinario, declarando la sentencia firme. Formas de obtenerla por ministerio de ley. Ya agotamos medios ordinarios y la sentencia ha sido confirmada. Bajo este supuesto, la norma nos dice la sentencia queda firme. Declaración judicial cuando el órgano jurisdiccional se ha pronunciado que no existe ningún medio de impugnación que se pueda presentar, que ya se han agotado todas las instancias. Límites objetivos, ¿sale? Que lo que las partes reclaman, así como los gastos y costas judiciales que son materia de la presente litis que se ha planteado. Estimados amigos, con esto concluimos esta segunda unidad de su asignatura Derecho Procesal Civil. ¿Qué analizamos en la segunda unidad? Pues bueno, iniciamos con la audiencia de conciliación y excepciones procesales. Hablamos de las excepciones dilatorias y perentorias que se pueden presentar. Mencionamos el tema de la incompetencia, falta de personalidad, litispendencia, cosa juzgada, conexidad, improcedencia de la vía. También, por supuesto, continuamos con el desarrollo de la prueba.
Hablamos de los principios que rigen la actividad probatoria, necesidad de la prueba, la prohibición de aplicar un conocimiento privado, la adquisición de la prueba que se haya obtenido sin violar derechos fundamentales de las partes, la contradicción de la prueba, su respectiva publicidad. El juez tiene que estar presente cuando se ofrece la prueba, el juez es el que la admite, ante su presencia se desahoga, cuál es el objeto de la prueba, hechos discutidos o discutibles. Mencionamos el tema de que el actor pretende demostrar con la prueba los hechos constitutivos de su acción, mientras que el demandado probar los hechos extintivos, modificativos o impeditivos. Señalamos cómo se da el procedimiento probatorio con el ofrecimiento, la admisión de la prueba, la preparación y su respectivo desahogo. Hablamos de las clases de prueba como son la confesional, la documental público-privada, los dictámenes periciales por peritos titulados, peritos prácticos, la inspección judicial, la testimonial, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Hablamos de los sistemas de apreciación de la prueba. Continuamos con el tema de los alegatos. Una vez que ya se han desahogado las pruebas, se formulan los alegatos de forma oral o por escrito y bueno, se citan las partes para la sentencia y por supuesto verificamos la sentencia, verificamos también las clases de sentencia, los requisitos que tiene la sentencia, tanto los externos como los datos de identificación, que vamos a conocerlo como preámbulo, los antecedentes, que son los resultandos, los fundamentos jurídicos y la valoración de la prueba, que son los considerandos, los puntos resolutivos, los internos o sustanciales cuando hablamos de la congruencia, motivación, exhaustividad y por supuesto señalamos la autoridad de la cosa juzgada. Bien, acuérdense que la cosa juzgada se da cuando ya no existe ningún medio ordinario ni extraordinario que hacer valer sobre la sentencia, lo que nos queda es su ejecución, su materialización. Con esto concluimos la segunda unidad a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Agradecemos su atención en el desarrollo de esta segunda unidad de su resumen ejecutivo de su asignatura Derecho Procesal Civil. Gracias, que tengan una excelente tarde.